Publicó el Instituto de Implantología Dental, un instituto de estética dental que tiene como objetivo ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso, puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. En el debate de ayer, Pablo Iglesias defraudó. Se esperaba más de él, conociendo su capacidad dialéctica, pero se limitó a tratar de utilizar los muertos de la pandemia en su beneficio electoral. Pero la candidata del PP le frenó los pies. Además, abusó de la demagogia al prometer dentista y oculista gratis cuando él se había negado a bajar el IVA de las mascarillas obligatorias. Si pretendía ser el referente de la izquierda, no lo consiguió. Este es un mensaje para ti, que estás dudando. Te voy a pedir dos cosas. Que recuerdes y que no olvides. Recuerda la gente aplaudiendo en los balcones. Recuerda también las ganas que tenías de ir a ver a tus padres, pero sabías que tenías que quedarte en casa. Recuerda a esa clase obrera que hizo que todo funcionara cuando era necesario que funcionara. Pero te voy a pedir que no olvides. No te olvides de los que salieron a la calle con palos de golf, de los que insultaron, de los que mintieron, de los que quisieron aprovechar la pandemia como oportunidad para hacer caer al gobierno y recuperar su poder. No te olvides de esos que te hacen callar o que te piden que te calles cuando intentas hablar. Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar. Frente a él, Isabel Díaz Ayuso se mostró una vez más como el auténtico muro de contención de la izquierda. A la candidata del PP la atacaron todos, pero ella resistió la acometida al poder acreditar su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Dejó claro que los comicios del 4 de mayo son la elección entre dos modelos de sociedad, el que ella defiende frente al que representa la izquierda. Hacía muchísimo tiempo que no íbamos a las elecciones y lo hacíamos con tanta ilusión y con tantísimo interés, y esto es porque ahora mismo se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid y para España que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde la Moncloa. Y siempre he defendido que a Madrid se viene a vivir en paz y que los madrileños estamos muy orgullosos de vivir a nuestra manera, peleando, luchando, pagando, como digo, muchos impuestos, pero alcanzando esa libertad que pretenden quitarnos todos aquellos que quieren controlarlo todo, pero no solucionar absolutamente nada. Así que de aquí para adelante tenemos un reto apasionante que, sobre todo, se trata de luchar por ello, por la libertad, por lo que nos hemos dado todos en la Comunidad de Madrid. Así que en estas elecciones, por amor y por respeto, tanto a Madrid como a España, yo les pido que se unan a la inmensa mayoría de todos los ciudadanos que hemos de elegir comunismo o libertad. Yo, sin duda, ese apasionante reto de la libertad es el que pienso seguir defendiendo y por eso pido el voto para el Partido Popular. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier y compañeros. ¿Serías capaz de hacernos una apuesta? ¿Quién crees que ganó y que perdió el debate de ayer? Bueno, no sé, a mí no me gusta, la verdad, hacer ese tipo de apuestas. Bastante ya uno tiene con pillar todas las notas, con intentar hacer algún análisis, un resumen de todo lo ocurrido. Pero es verdad que para notas, pues estuvieron las encuestas flash que realizaron algunos medios de comunicación, entre ellos el organizador de este evento, de este show televisivo que fue el debate de anoche, Telemadrid, y resultó como ganadora la presidenta actual, Isabel Díaz Ayuso. Con eso me quedo. Javier, aunque también querría destacar algunas otras cuestiones del discurso, aparte de las que ya habéis emitido o estáis emitiendo ahora en el programa. Es verdad que hubo un rifirrafe muy, muy fuerte, quizá uno de los centrales del debate, que fue cuando se tiraron los muertos a la cabeza entre el gobierno central y el gobierno regional, algo que Ciudadanos, por ejemplo, ha calificado de bochornoso. Ahí sí que es verdad que quizá un poco Ayuso no se lo esperaba,
el famoso momento de no se ría usted, no se ría usted de los muertos, que ya respondió pues con algunos calificativos que estaba haciendo la pantomima, que era un personaje, le llamó a Iglesias. En ese momento, todos o muchos periodistas con los que hemos tratado este asunto, pues llegamos a la misma conclusión, que ahí se descompuso un poco Ayuso, no se lo esperaba, se puso nerviosa, aunque es verdad que en la siguiente parte, en el siguiente bloque, pues volvió después de la publicidad un poco a ser ella, a intentar tomar la iniciativa con los temas más destacados para su electorado y con intentar derribar un poco los posicionamientos de la izquierda, utilizando precisamente a Pablo Iglesias como referente de ese chanchismo, de ese gobierno de España al que siempre ha tenido como filón para sus ataques, Javier. ¿Qué es lo que podemos sacar como conclusión de este debate? ¿Crees tú que gente que tuviese el voto indeciso, con lo que escuchó ayer, se hizo una composición de lugar acerca de lo que debe votar? Bueno, los estudios indican que entre el 5 y el 10% de las posiciones, de los cambios o de las reafirmaciones de voto, pues consigue fijar un debate. Pues quizá algunas personas sí, nunca se sabe, nunca se sabe. Yo, por ejemplo, personalmente en alguna cita electoral, pues sí que he cambiado de voto o he movido en algún sentido el voto porque no lo tenía claro, así que bueno, los debates pues yo creo que está bastante bien, está más incluso bien que todo lo que viene siendo propaganda electoral que acaba de llegar a mi buzón, todas estas cosas que pagamos todos y que yo creo que no sirven nada más que para coger la papeleta, que en un año de pandemia pues puede venir bien llevarla al buzón. Yo creo que es más importante un debate que todas otras historias. De hecho, si tan bien salió Ayuso de ese debate, como apuntan las encuestas, como sus propios colaboradores también declaran, como muchos medios de comunicación, ¿por qué no se enfrenta a más debates? Mañana hay uno en la cadena SER, ¿por qué no va allí? ¿Cuál es su estrategia? Yo la vi, de verdad, no era una pantomima, la vi al final, pues a gusto, tranquila, relajada, pues que vaya algún debate más, ¿no? ¿Qué pensáis por allí? Mira, ten en cuenta que esto es como un combate de boxeo. El campeón es el que ostenta el título, es el aspirante el que quiere enfrentarse a él. El campeón tiene mucho que perder, que es su título. El aspirante no tiene nada que perder, puesto que no tiene el título. Ayuso ganó el debate, ¿por qué? Porque no perdió. Porque no perdió el debate. Era la que tenía más que perder y no perdió nada, con lo cual eso es ganar el debate. En cambio, yo te pediría, dame un ganador o perdedor entre la izquierda, porque resulta que vimos un Gabilondo que parecía que no estaba, vimos un Pablo Iglesias que defraudó, porque tan buen dialéctico que es y no demostró, y sin embargo vimos una candidata de Más Madrid que parece que les robaba la merienda a los dos. Sí, a ver, Mónica García, la de Más Madrid, fue la que más aprovechó su tiempo, lanzó todas sus propuestas y se reivindicó como nueva candidata de la izquierda. Es verdad que como antes habíais apuntado, en alguna manera Pablo Iglesias ya le conocemos demasiado en los debates. No brilló, los argumentos que utilizaba pues eran de sobra conocidos, los temas clásicos de este partido de extrema izquierda, los impuestos, la vivienda, las colas del hambre, es decir, reforzar su electorado, pero es verdad que él lo que menos esperaba es que Mónica García pues surgiera como la espuma. Y Gabilondo, ¿qué contar de Gabilondo? Pues que fue el candidato que no consumió su tiempo, algo que es pues que es sorprendente, ¿no? Y que a mí me ha parecido, como hace 2 años, pues que estaba incómodo en este modelo de debate, que él es verdad que le gusta más pues algo sosegado, que en cualquier rifirrafe le parece que todo es un insulto, cuando no es así, simplemente muchas veces es confrontar ideas de una forma vehemente, muy... Parece que hemos perdido esa comunicación. Bueno, gracias Julio, de todos modos, me os ha parecido de gran utilidad todo lo que nos estabas diciendo, ya que le vamos a hacer. Don Carlos, ¿cómo lo ve usted? Bueno, parte de lo que comentaba Julio ahora... ¿Qué ha pasado? Ah, parece que le recuperamos. Hombre, Julio, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Es que de repente te hemos perdido. Gabilondo, ¿no? Sí, estabas justo con Gabilondo. Acaba con ello, por favor.
Sí, con Gabilondo, simplemente que a mí no me gustan las broncas de niño, como si los demás candidatos fueran niños pequeños, futiles y sin fundamento que utilizó Gabilondo. No era su formato, está de vuelta y creo que ha sido, a mi juicio, uno de los que más votos de ese 5 a 10% que hablábamos antes que pueden mover, los que más ha movido, pero a su contra. Ese es mi análisis, Javier. Bueno, pues Julio de la Fuente, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Y hasta una próxima ocasión. Carlos, ahora sí, cuéntanos. Bueno, decía que en la línea de lo que comentaba ahora Julio, cuando decía que Gabilondo no había consumido todo su tiempo, yo también iba a hacer la referencia, pero refiriéndome a Pablo Iglesias, en este caso, en su minuto final. Es de las pocas ocasiones que yo he visto a Pablo Iglesias no consumir todo su tiempo, le quedaron unos segundos, los consumió casi todos, pero es significativo porque desde el inicio del debate yo vi a un Pablo Iglesias como deshinchado, es decir, no le vi con la fuerza y con ¿cómo diríamos?, con la seguridad, ¿no?, con la que se dirigía a su propio electorado para, bueno, pues convencer con ese ideario que ellos, la verdad es que manejan muy bien en cuanto a la comunicación. Ten en cuenta que estamos viendo a un Pablo Iglesias candidato, que es muy diferente a la última vez que fue candidato Pablo Iglesias. Su vida ha cambiado mucho, desde su última candidatura hasta esta. Me iba a referir a que en el camino, efectivamente, yo creo que se ha desnudado mucho, y en ese desnudarse pues ha dejado pues muchos trapos que no han gustado a su propio electorado. Lo del chalet, lo de su incoherencia política con lo que era su propio ejemplo que predicaba. Su barrio que ya no puede pisar. Su barrio que ya no puede pisar. O sea, le persigue su propia sombra y sus propias contradicciones. Y yo creo que eso pesaba como una losa en la forma en la que él se expresó ayer, porque ni siquiera en los ataques que le hizo de forma directa a Ayuso los hizo con la rabia que demuestra y el odio, porque la verdad es que Pablo Iglesias, cuando le sale, en fin, el debate, le sale de forma casi, se le queda una cara como muy contrariada contra su enemigo, ¿no?, y buscándole las cosquillas. Pues yo creo que ayer vimos a un Pablo Iglesias deshinchado, y esto me lleva a pensar una cosa, porque yo ayer estuve muy atento al debate para ver si precisamente dábamos con la clave, o yo por lo menos podía traducir una clave que todavía a mí nadie me ha podido resolver, y es por qué el vicepresidente del Gobierno de España, ex vicepresidente ya, dejó esa vicepresidencia para venirse a la Comunidad de Madrid a salvar, supuestamente, lo que para él podría ser el salvapatrias que antes comentábamos, ¿no?, como un salvapatrias que salvase a la izquierda. Yo no tengo muy claro si esa es su motivación o no, y yo todavía tengo la duda. Ayer en el debate quise despejar yo mismo esa duda, y lo que despejé es que todavía me quedan más incógnitas, porque este señor no sé a qué ha venido aquí a Madrid, más allá de volver a criticar o a censurar con pocos datos, eso sí, una gestión que, insisto, dentro de la pandemia, Madrid ha salvado los muebles, y Ayuso ayer puso las cifras encima de la mesa, ¿no? Bueno, yo aquí es donde me pongo el disfraz, del disfraz no, de hecho, es mi hábitat natural, el de escéptico, ¿no? Mira, a esta gente como Pablo Iglesias, discípulo de estos individuos que están acá, aquí está Chávez, Lula, Rafael Correa y todo, tú te deshaces de ellos cuando te deshaces de ellos, no en el camino. Si Iglesias entra a la Asamblea de Madrid, va a tener un tiempo para seguir cobrando por allá, seguir buscando pasta de la gente que habitualmente lo ha financiado, no creo que de Venezuela, pero de Irán, de cualquier lado, y reorganizar en lo que él es bueno, en la agitación, en el megáfono, en la calle, en el vandalismo, en ese tipo de cosas. Así que el individuo, no por no haber llegado con el ímpetu y la vehemencia de él, no deja de ser peligroso. El problema, la otra parte del problema es que aquí en España tú no votas a personas. O sea, tú vas a votar, hay un montón de gente que va a votar a Isabel Díaz Ayuso, está bien, pero está votando es al PP.
Y como vota el PP y como los partidos son los propietarios de eso que decían por ahí de que esta nueva, la configuración de la derecha y tal, a ver, todo parece muy evidente, pero a mí todavía no me queda claro la conducta de Génova después del 4, si se da lo que los sondeos, y en particular no de Génova, sino de Pablo Casado. No sé, no lo tengo claro. Espero que apele a la sensatez y diga, bueno, es que no son tan fachas como les dije en el discurso de la moción de censura. A mí me preocupa eso todavía. Entonces, lo que trato de decir es, la presidencia no la ejerce quien gana. La presidencia, eso a nivel nacional y comunidades autónomas, la ejerce quien logra conseguir esa coalición, y así es el sistema que ustedes se han dado y bueno, no estoy de acuerdo. Hay un complejo y por eso, y a eso apela la izquierda, ¿no? Hay un complejo en algún sector de la derecha o del centro derecha, y a eso apela Gabilondo en las pocas cosas que se le entendieron ayer o que logró decir el gobierno de Colón. Y bueno, ¿cuál es el problema con Colón, no? Y esto de medio cachondeo, pero tengo que decirlo, o sea, Gabilondo, no vuelvas a decir eso de que ustedes me conocen, somos el Partido Socialista. Precisamente para quienes no los conocen, el Partido Socialista se acaba de bailar 800, no hace mucho, 800 millones de euros en puta, prostíbulos y caña en Andalucía. Y tienen a la ministra que participó del expolio ese, la tienen de ministra en el gobierno. Y es la misma gente porque hace 2 semanas decía con esta iglesia no, y ayer le hablaba de Pablito, le faltó fue pedirle un besito. Entonces, si quieren conocer al Partido Socialista, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Yo también siguiendo con lo que tú dices, fue muy torpe porque efectivamente, Pablo, tenemos 12 días, ¿no? Y Mónica parece que va a tener muchos más votos que Pablo. Él se dirigía solamente a Pablo, ¿no? Que ya es su socio en el gobierno nacional. Ya, pero él estaba hablando a futuro. O sea, oye, ¿ya? Si sacamos entre los 3 más... Bueno, el Mundo Val parece que no va a sacar nada, pero si entre los 3 sumamos contra la derecha, pues se dirigió solamente a Pablo. Tiene también... Claro, es curioso, dice, bueno, parece que la que salvó ayer los vuelos fue la candidata de Más Madrid. ¿No? Pero es que creo que fue ayer por la mañana mismo o anteayer que conocíamos la noticia de que había mentido en su currículum. Resulta que no es doctora, no me refiero a doctora de médico, es médico, pero... El doctorado. No tiene doctorado. Había puesto un doctorado en el currículum que tachó para que no le pudieran afear que era falso tenerlo, ¿sí? Pero algo aquí antes de que se me olvide, pero es que tiene que no pone una inyección desde 2012. Y entonces le quieren crear la imagen de yo soy sanitaria en medio de la pandemia, pero tienes desde 2012 ejerciendo sindicalismo y en 2015 entraste a la Asamblea de Madrid. Yo no sé si quieres inyectarás a un hijo tuyo que se enferma. Bueno, pues además de eso, dice, vamos a ver, es que parece, según las informaciones que han llegado, que es que has mentido en tu currículum. Tampoco pasa nada, porque puedes llegar incluso a presidente de gobierno mintiendo sobre tu doctorado, pero... Vale. Eso ya lo hemos visto. Efectivamente, pero... Dices, vamos a ver, es que en el momento que se le descubre a una persona que miente en su currículum, evidentemente para inflarlo, esa persona automáticamente debería presentar su dimisión. Es que, vamos a ver, tenemos a una persona como esta Mónica que ha inflado y ha mentido en su currículum. La que iba a ser candidata por Podemos hasta que llegó el macho alfa y la apartó, es una delincuente. Una delincuente. Pero no es un insulto. Es una definición, es que está condenada por la justicia. Es que esa persona se iba a presentar en contra de toda ética, pero incluso en contra de la ética que se marca el propio partido Podemos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es que es igual que el señor Iglesias, ¿no? Que él decía, recuerda los palos de golf. Vamos a ver, es que esa manía estúpida, infantil, sectaria... O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que la gente que tiene palos de golf... no sé, es mala, es tenebrosa, jugar al golf... O que los pobres no pueden jugar golf. Es que jugar al golf es de ricos. Entonces, ya está mal, ¿no? O sea, si juegas al golf... Lo mismo pasaba con el pádel hace unos años, que como jugaba Aznar, y fue de los primeros, hace 20, 25 años, en jugar al pádel, pues el pádel estaba mal. Y ahora el pádel es el deporte
es que casi en cualquier sitio hay una cancha de pádel y hay mucha gente que juega al pádel. Tener un chalet en Galapagar, ¿de Y qué entonces, es? claro, y entonces llega un momento que yo diría, ¿no? Igual que el CIA recuerda, pues yo le diría, oye, recuerda cómo Pablo Iglesias tachó, satanizó, culpó a los que vivían en chalets, porque decían que perdían el contacto con la realidad. Oye, ahí dijo la verdad, porque efectivamente él desde que vive en un chalet ha perdido absolutamente el contacto con la realidad, ¿no? Entonces, pero eso no significa que toda la gente que vive en chalets pierda el contacto con la realidad, pero él inmediatamente estigmatiza a un segmento de la población por vivir en un chalet. Porque, no, como eso es de ricos, bueno, pues es de ricos o no, o te puede haber tocado en herencia, o puedes vivir, no sé, compartiendo. O sea, es que es una cosa sectaria tan estúpida, tan infantil. Estos son los buenos y estos son los malos. Los que juegan al golf son malos, los que no sé qué son buenos. Es tan estúpido, pero lamentablemente, como decía antes, tiene por lo menos peso entre algunas personas. Y luego, finalmente, pues un poco lo que tú decías antes, Carlos, ¿no? Claro, no mostraba tranquilidad. Es que efectivamente, es que no puede. Ya, es que evidentemente, vuelvo a decir, cuando Pablo Iglesias llegaba, y una de las primeras personas que le entrevistó fue precisamente Javier Algarra, y nadie le conocía, no, podía decir lo que quisiera, pues porque, bueno, pues no había hecho nada, nadie le conocía. Luego fuimos descubriendo la hemeroteca, luego vimos cómo decía barbaridades, cómo celebraba precisamente el triunfo de Maduro, cómo se deshacía ante el comandante Chávez, cómo alababa, en fin. Luego ya fuimos tirando la hemeroteca y decir, oye, ¿este hombre quién es? Pero claro, es que ya le hemos visto actuar. Ya hemos visto lo fatuo de su mensaje, ya hemos visto sus mentiras, ya hemos visto sus incoherencias. Entonces, bueno, pues efectivamente, y ayer cuando Ayuso le decía, oiga, déjese de historias, que usted ha estado no sé cuánto tiempo en el gobierno y no ha pisado una residencia de ancianos. Claro, ¿qué tenía que hacer? Pues se tenía que callar. Como mucho podría haber dicho, sí, pero hemos, yo qué sé, pues hemos destinado no sé qué, inventarse una de las cosas. Pero es que ni eso, es que se callaba porque es que no podía decir nada, porque ya evidentemente se le conoce. No, de todas formas, yo creo que esta vez lo van a tener más complicado precisamente por lo que hemos dicho, porque ya con los hechos les conoceréis, que tú citabas en tono bíblico, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid la inmensa mayoría de los trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, de las familias en definitiva, lo que están deseando es dos cosas: que la pandemia pase y que nos podamos curar todos, obviamente, o no enfermar, y que nos recuperemos económicamente. Y para ello se tiene muy en cuenta el tema de que no nos metan más la mano en el bolsillo. El tema fiscal, el tema de la presión fiscal, los madrileños ya han aprendido, ya saben muy bien lo que es dejar dinero en el bolsillo para poder ahorrar, para poder llegar a final de mes en algunos casos, o lo que puede ser el temor que otras comunidades autónomas padecen, que es una presión fiscal confiscatoria, que al final lo que te lleva es o al cierre de tus empresas o directamente, pues que si eres un trabajador, prácticamente se lo coma todo tu salario esa presión fiscal. En Madrid, como yo dije en la segunda parte de mi intervención, Javier, creo que más allá de nombres, más allá de oratorias, más allá de siglas o más allá de ideologías incluso, está un tema práctico y está un tema de oportunidad, en este caso económica, de salir de esta crisis, y aquel político que deje más dinero en el bolsillo de los madrileños en este caso, será el que finalmente yo creo que salga vencedor, ¿no? El que se lleve el gato al agua, como se suele decir. Y lo creo porque nosotros estamos recibiendo en el despacho muchísima gente, muchísimos empresarios, muchísimos autónomos, que además de decirnos que las ayudas prometidas no están llegando, que los créditos ICO, esto en clave nacional obviamente, pero que los créditos ICO, el mínimo vital, nos pregunta mucha gente que está en una tesitura de pobreza casi extrema y dice que no les llega el mínimo vital que ya está legislado, es decir, muchas promesas incumplidas en lo económico, pues
los madrileños han tomado muy buena nota de esto y por tanto yo creo que aquí, más que chau-chaus, más que temas de ya tú has hecho un Zendal, el Zendal va mal, el no sé qué, o sea, ese populismo, esa demagogia ya no la están comprando. Pero ¿sabes también cuál es el problema? Al menos para algunos, que a mí me sorprende, Carlos, que ellos utilizan mucho la técnica de la culpabilidad. Es decir, es que tú pagas pocos impuestos. Es que deberías pagar más, es que eres un insolidario, entonces ya te empiezan a colgar cosas, ¿no? Eres un insolidario, eres un paraíso fiscal, es que no sé qué. Y hay gente que ante eso se arruga. Ay, pues es verdad. Pues a lo mejor, Alex, en eso yo creo que no. No, yo hablo de yo creo, vale, tú y yo seguramente pero, no, y ojalá... No digo yo, digo que yo creo que la gente, yo no, desde luego que no, pero la gente yo creo que cuando ojalá le tocas el bolsillo, pero mira, ahí no, pero fíjate, sobre todo cuando ves que los servicios públicos, sin tocarte el bolsillo más, los puedes tener de igual o mayor calidad como en Madrid. Y por eso tenían tanto interés ayer en tratar de destrozar el tema de la salud pública madrileña, que evidentemente todo es mejorable. Pero claro, alguien, no sé quién decía antes, hombre, pues en 25 años del Partido Popular, de gobierno del Partido Popular, hombre, pues 12 hospitales nuevos, nuevos centros de salud, en fin, claro, al final dato mata relato. Entonces, o sea, lo único que quiero decir es eso, que es que lamentablemente van a atacar a aquellos que dicen que tienen que pagar menos impuestos. Y simplemente acabo con una cosa también de lo que decías de Pablo Iglesias. Hay una cosa que es sorprendente. O sea, Pablo Iglesias es una persona, es disolvente. O sea, es que nadie la aguanta. Es que, no aguanta ni él. Es que, vamos a ver, uno de sus principales competidores en la Comunidad de Madrid es su antiguo amigo Íñigo Errejón, que parecían uña y carne. Es que ha salido Vescansa, es que ha salido Ramón Espinar, es que ha salido Errejón, es que ha salido Manuela Carmena, es que no le aguanta eso nadie. Es muy de líder comunista. Bueno, claro, entonces son purgados, y entonces, bueno, pues yo digo, pues debe ser una persona absolutamente disolvente, porque disuelve todo lo que tiene alrededor. Bueno, la verdad es que el debate de ayer tuvo bastante audiencia, sumando la de todas las televisiones que lo dieron en directo, entre ellas la nuestra, Distrito Televisión. Ustedes pudieron verlo íntegramente y en directo a través de nuestro canal. No sabemos si habrá movilizado o no mucho el voto o habrá decidido a los indecisos, pero sí dejó algunos momentos especialmente llamativos, algunas perlitas que después de una pequeña pausa vamos a repasar. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos en los que nos hemos visto recluidos en casa, con un montón de obligaciones que se nos acumulaban, el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en la situación actual, afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus, de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridina,
cetiroxidoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres quedarte en casa, puedes pedirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Estamos analizando el debate de ayer. Ayuso, ganadora. Rocío Monasterio, sólida. Gabilondo, irrelevante. Iglesias, demagogo. Edmundo Val, tratando de salvar los muebles. Y Mónica García, agresiva. Hubo algunos momentos destacados en el debate, como cuando Rocío Monasterio le echó en cara a Pablo Iglesias el caso Niñera. Señor Iglesias, si usted no se dedicara a gastar los recursos de todos los españoles en la niñera oficial, a lo mejor tendríamos recursos para los dentistas, para las gafas, etcétera, etcétera. Sería mucho mejor, ¿verdad? Señor Iglesias, sea usted solidario y devuelva la indemnización que se ha llevado los recursos de todos los españoles. Y luego hablamos. También fue destacado el momento en el que Isabel Díaz Ayuso, ante los intentos de Pablo Iglesias de utilizar los muertos en la pandemia, le recordó al candidato de Podemos cuál había sido su papel en esta crisis sanitaria. ¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron? Han fallecido No 30 sabe. en las residencias, 70 en los hospitales. 76,9. Que es su responsabilidad. ¿A cuántas residencias fue usted? Siendo el responsable del mando único. Mire, el mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. Mire. ¿Cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España. La UME fue la única que vino aquí a la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién daba las Los indicaciones? demás, muchas ideas, ¿Sabe? pero bien que se las han guardado. Si me hace usted Oye, la pregunta, celosamente, que se han se guardado la las respondo. ideas. ¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia desde dónde había que desinfectar La las única residencias? ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles. Usted al chaletazo. no. O como cuando Ángel Gabilondo tuvo que recordar una vez más que el candidato es él y no Pedro Sánchez, algo que le persigue en esta campaña. Y por si acaso me adelanto, Sánchez sí, Sánchez, Sánchez y Sánchez, que es lo que hemos oído a la presidenta candidata Ayuso una y otra vez. Y yo le digo que yo no soy Sánchez, yo soy Ángel Gabilondo y que me presento yo. Y usted cuando habla algo del virus, Sánchez. Que hay un problema con cualquier persona, Sánchez. O cuando Isabel Díaz Ayuso dejó en evidencia a Mónica García, la candidata de Más Madrid, pretendía aportar datos, pero ella misma no sabía si eran ciertos ni de dónde procedían. Este es el paro en el último año en España y este es el paro en Madrid, señora Ayuso. Pero es que eso es mentira. No, esto es verdad, 22% frente al 11% es que eso es del resto mentira. de España. Es que la única comunidad que está creando empleo es Madrid. Los datos ahora mismo. son muy tozudos, yo soy muy científica y tal. ¿Y qué fuente es esa? No había que elegir, ¿Cuál es la no fuente había que elegir. de ese Había que gráfico? ayudar a la economía mientras sacábamos a la salud de las UCIs. ¿Cuál es la fuente de ese gráfico? ¿INE? ¿Ministerio de Podemos y de Más Madrid? No, ¿O cuál es el señora, ministerio? mira, los datos son... ¿Qué fuente es? ¿Qué fuente es esa? Es que no es cierto. Es que la única comunidad es que autónoma, es cierto, pero uno de cada 5 independientemente- empleos en España que se están creando los estamos Insisto, creando nosotros. ni salud España ni ha crecido economía. un 0,4 Ustedes y la no Comunidad de Madrid han un 4,4. hecho nada. El No, único es que milagro están económico mintiendo. que hemos visto en las UCIs, el único milagro Usted de la señora también es Ayuso lo hemos economista, visto que en sí, las sabe UCIs. mucho de todo, de economía y de cobrar por doble en la Asamblea de Madrid y en su puesto de trabajo. Menudo bochorno, ¿no? Sacas un gráfico diciendo, estos son los datos, y dices, eso es mentira, ¿de dónde proceden? Ah, pues ni idea, a mí me lo han dado así, en fin, un desastre, ¿no? Es que queda muy en Nivel evidencia, político que tenemos. Y queda muy en evidencia en este total que habéis puesto aquí, la caradura tan enorme que tienen pues los representantes políticos. Pablo Iglesias, me voy a detener porque es el primero que habíais puesto ahí en esa imagen, diciéndole y atacando a la candidata y actual presidenta de... A Isabel Díaz Ayuso. A Isabel Díaz Ayuso, que por culpa de ella han muerto no sé cuántos. Él, que era el que tenía que gestionar con mando único y con un estado de alarma a nivel nacional, pues el tema de las residencias... Y por cierto, te has fijado en el detalle, cuando Isabel Díaz Ayuso dice la única ayuda que hemos recibido ha sido de la UME, él quiere pretender decir, ¿quién le daba instrucciones a la UME? Quería ponerse en la medalla de que la UME a los militares los había mandado él. Y es la propia presidenta Ayuso que le dice, sí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue la única. Claro. Y se calla. Pero yo, esto por eso os decía antes que yo creo que Pablo Iglesias a mí, es cierto, también lo que has apuntado, Pedro, que cuidado, porque esta gente
muere matando, y que son peligrosos, y que tú mejor que nadie para podernos ilustrar por tu propio país de origen, donde efectivamente allí así lo hicieron y así lo siguen haciendo, ¿no? Pero dentro de la peligrosidad que indudablemente tenga, yo creo que ayer fue muy burdo y con errores de bulto como este que hemos visto, porque la gente, Alex está todo el rato en las intervenciones de esta noche diciendo con un buen criterio también que al final la gente pues que sí que les compra las ideas, que al final se convence porque la gente no está tan leída, etcétera. Pero es que esto es un error de bulto y una mentira tan burda que no tiene un pase. Es que ¿quién le va a comprar la idea de que él pasaba por ahí y la culpa es de Ayuso, de los muertos que hay en Madrid o en España? Y si le dejas dirá que los muertos que hay de la cepa británica, de la brasileña y de la africana, pues que también es de Ayuso. Aparte de lo miserable que es utilizar los muertos como para hemos sacar dicho, beneficio que electoral. Efectivamente eso es lo peor que puede haber. Bastante y ya hemos sufrido como para ver este patético y lamentable Totalmente. espectáculo. Cuando yo he dicho que lo que tenía, que hacer es ponerse un brazalete negro, él y todos, pero bueno, él que lo está sacando, y hacer un minuto de silencio por todos los muertos que ha habido en esta pandemia. Bueno, yo simplemente, estoy de acuerdo en todo contigo, salvo lo del minuto de silencio, que es una cosa masónica. Bien. Sí, es un ritual masónico lo del minuto de silencio. A pesar de que bueno, luego, pues por lo menos sin minuto de silencio, pero hagan, un poco, ¿no? Oye, que hagan como en Estados Unidos, que incluso los presidentes demócratas rezan algo o llevan ahí a un pastor y reza y tal. Pero bueno, al margen de eso, bueno, aunque luego, fíjate que la candidata de Más Madrid acabó queriendo hacer una gracieta, ¿no? Diciendo que ya era creyente y practicante, ¿no? Creyente de la justicia, no sé qué, y practicante de... Bueno, bien, en fin, esas cosas que tiene la izquierda tan peculiares, ¿no? De todas formas, vamos a ver, también sobre lo que estabas diciendo, vamos a ver, España es lamentablemente uno de los países del mundo con peores ratios de muertos por 100.000 habitantes, y en algunos momentos de la pandemia ha liderado el ratio de muertos por 100.000 habitantes. Correcto. Entonces, no hace falta que diga que si hubiera estallado la pandemia con Rajoy, por supuesto, las calles habrían ardido. Claro, recuerda el ébola, con el famoso Excalibur. Con un muerto. Un perro. O sea, con un muerto perro, y que para ese perro... Murieron 2 sacerdotes, pero que se habían contagiado en África, fueron trasladados a España, murieron en Madrid, y en Madrid solo se contagió Teresa González, Teresa Rodríguez, la enfermera, propietaria de Excalibur, por la que luego, tras 30 y tantos días confinada, sanó y se sacrificó su perro, Excalibur, y salieron a manifestarse llamando al gobierno asesino. 20 y pico manifestaciones por Excalibur. Por el perro. 20 y pico. Entonces, y ahora con 100.000 muertos, ninguna. Estamos hablando de que España, lamentablemente, ha sido uno de los países con el mayor índice de muertos por 100.000 habitantes, lo cual es espantoso. Ha sido y es, perdona, y sigue siendo. Y sigue siendo, pero en algún momento incluso ha liderado ese ranking, ¿no? Entonces, claro, que llegue alguien del gobierno, como ha sido el señor Pablo Iglesias hasta antes de ayer, y le eche los muertos a otra persona, cuando su gestión, cuando no olvidemos, la vicepresidenta del gobierno dijo en torno al 4, 5, 6 de marzo, hay que ir a la manifestación del feminismo porque nos va la vida en ello. Y lo dijo en verdad, efectivamente nos iba la vida en ello. Y nos fue, que hasta varias ministras se contagiaron, entre ellas Irene Montero. Y hubo miles de personas infectadas en todo ese tipo. Y tuvimos también a Fernando Simón, decía que, bueno, que sí, que a él no le parecía mal, que incluso que él mandaría a sus hijos. También dijo, solo tendremos 1 o 2 casos en España. Sí, 1 o 2 casos en España, que bueno, la cepa británica no llegará, en fin, todo este tipo de cosas. Y entonces cuando ese gobierno que ha mentido, y el del ministro Illa no, porque necesitaríamos un especial que no vamos a meternos ahora, pero cuando un representante del gobierno como Pablo Iglesias llega y le empieza a echar, pero ¿cómo puede ser usted tan cínico que ha formado parte de un gobierno que ha estado al frente de esta pandemia y que ha conseguido esos números absolutamente nefastos? Ustedes deberían estar pidiendo perdón continuamente por la cantidad de inexactitudes, por ocultar el número real de muertos, que de repente nos decían una cantidad y de repente a la semana siguiente eran 5.000 menos. Oiga, ¿pero qué ha pasado? No, es que hemos cambiado el criterio. Pero esto parece el truco de
de la bolita, ¿Dónde ¿no? está la bolita, O sea, el trilero? No, ahora 27.000, ahora 21.000. Pero ¿cómo es posible? ¿No? Hemos cambiado, o sea, además siempre cambiaban los criterios para menos, ¿no? Entonces, quiero decir, esta es la desfachatez de esta persona que parece que no tiene la más mínima conciencia, ni el más mínimo escrúpulo, ni siquiera por los muertos. Que, en fin, bueno, pues lamentablemente es lo que tenemos. Bueno, le va a pasar factura, Alex, bueno, le va a pasar factura. Pero poca va a ser. Y yo ya digo que ojalá, yo digo por amor a mi país y no por partidismo, esta persona que considero que es un absoluto cáncer para España, el día 4 de mayo no pase del 5%. Y ojalá se vaya por el sumidero de la historia, no deseo ninguno más, no le deseo ningún mal, simplemente por el sumidero de la historia. Y acabo. Cuando decía el señor Pablo Iglesias, recuerda los del palo de golf, recuerda los que tiraban piedras. Yo ayer, por ejemplo, a Pablo Iglesias, yo le habría hecho una pregunta. Señor Pablo Iglesias, ¿condena usted el lanzamiento de piedras? Se lo hizo Monasterio. Monasterio le hizo... lo hizo al principio, al principio no. Porque claro, decía, no, es que el cártel de Vox incita al odio. Oiga, pero ¿cuánta gente de Vox ha pegado ladrillazos o adoquinazos en algún discurso, algún mitin de la izquierda? Que yo sería el primero, por supuesto, en decir que es una barbaridad. Por supuesto. Pero, oiga, señor Iglesias, ¿usted condena que a unas personas que van ahí les tiren adoquines o usted no lo condena? Bueno, hay algo que quedó pendiente del segmento anterior y lo voy a retomar, ¿no? El tema de los impuestos. Hay gente que cree de verdad que es culpable si no paga impuestos. ¿Y sabes qué hay detrás de eso? Una máquina de propaganda funcionando todo el día, desde la hora de la 1, el programa Ana Rosa, las cosas raras, las cosas claras, o sea, hay una máquina de propaganda y de gente que obedece a la línea editorial de esa máquina de propaganda, tratando de sembrar el sentimiento de culpa y haciéndonos pensar que todo lo que tú pagas en impuestos va exclusivamente a salud y a educación. Haciéndonos pensar eso. Entonces, yo, que conozco la propaganda, nunca, esa afirmación que tú haces, que hay mucha gente que le duele el bolsillo, sí, sin duda, que habrá mucha gente que le duele el bolsillo y que entenderá eso, pero hay mucha gente que no, que siente mucha culpa. Y bueno, y ayer Pablo Iglesias usa a la señora, no, a la señora Pedroche, ¿ok?, como referencia, porque ella sí piensa que ella, que cobra 60.000 euros por semidesnudarse para dar las campanadas, le parece que tiene que pagar impuestos. Ese es el referente económico que nombrara a Keynes, por lo menos, pero ni de eso, ¿no? Los personajes como Pablo Iglesias sufren una cuestión que se llama proyección. ¿Qué es eso? Es decir, él se odia a sí mismo porque es un resentido, porque tal, y entonces él agarra y proyecta eso en quien él verdaderamente odia. Recordemos que él arranca y termina diciendo que es la derecha quien ha utilizado los muertos para tratar de sacarlos a ellos del gobierno, cuando es él quien está utilizando esa situación. Yo he dicho esto en un par de oportunidades y voy a tratar de ser lo más claro posible. El coronavirus sigue siendo una enfermedad que no tiene más de un 0,2% de letalidad a nivel mundial. El alto número de muertes que ha habido en España es porque deliberadamente se propició un alto número de contagios. O sea, esto lo han dicho acá, se sabía en tal fecha. La señora Monasterios ayer recordó que ellos recomendaron el 24 de enero cerrar barajas, no sé qué broma. O sea, aquí el virus fue propagado de manera deliberada por quienes están en el gobierno. Por eso también hay mayor número de contagios, mayor número de muertes, sin duda alguna. Pero el coronavirus sigue siendo una enfermedad con un 0,2% de letalidad. Y eso nadie lo está sacando, y hay una máquina de propaganda haciéndote ver única y exclusivamente la letalidad del virus. Y termino. Hay un tema que hemos pasado por alto, sin embargo ha sido parte de la campaña, a partir de que empezó la campaña y que se empezaron a fijar carteles. La palabra MENA, ¿verdad? La palabra MENA no es un invento de Vox ni de la derecha, es precisamente un invento de los medios de comunicación. Y eso pasó en Venezuela. No acepto que le llamen niños de la calle.
Y entonces no se le podía, si veías menores en la calle abandonados, no podías llamarle niños de la calle. Esta gente que le gusta tanto hablar de la justicia social, sí, mire, ustedes son los creadores de la palabra MENA. Es una realidad, existe. Y a ustedes que le encanta la justicia social, es sumamente injusto que una pensionista pague toda su puñetera vida una pensión y que cobre 420 euros y que a un menor extranjero no acompañado le den 140 euros diarios en lo que está destinado, que le sacaron la cuenta a la señora ministra el otro día en el Parlamento. Entonces, es hora de que se empiece a hablar más con la verdad y recordarle a la audiencia que a la verdad no le interesan tus sentimientos. Pero es que, fíjate, Pedro, con el tema, te metes en un tema espinoso, pero yo me meto encantado porque me parece que es muy interesante lo del tema de los MENAs, ¿no? Que es lo que yo hablaba antes. Claro, Perdón, que MENA, disculpa Alex, sí. Para que quede claro, y todos lo saben, pero por si acaso es menores extranjeros no acompañados. Efectivamente. Pero es que eso es creado por los mismos medios para no llamarle... Pero por saber lo que... Pero mira, yo lo que quiero decir es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, evidentemente, cuando estás bombardeando continuamente a la población con una serie de imágenes, pues evidentemente a todos nos enternece ver una patera donde llega gente necesitada, mayor o menor medida, no voy a entrar en eso, pero llega gente que se ha jugado la vida, porque muchos de ellos lamentablemente mueren al cruzar el Mediterráneo, el Atlántico, bueno, pues evidentemente cualquier persona que tenga un mínimo de humanidad, pues ve eso, hombre, y por supuesto empatiza con él, eso es evidente. Bien, ahora, de ahí a decir, como me da mucha pena, pues que entren, no, vamos a ver, ¿no? Pues luego también lo decía alguien que era muy interesante, ¿no? O sea, todos muy solidarios y todos muy apenados, ¿no? Pues con la gente, yo qué sé, pues que tiene drogodependencias hasta que abren un centro de rehabilitación en el portal de al lado de tu casa, ¿no? O todos muy solidarios también con los MENAs, etcétera, hasta que te ponen un centro de MENAs en tu misma calle, ¿no? Entonces, claro, ahí ya empiezan las cosas a cambiar. Y entonces a lo mejor tú ya cuando lo ves de cerca, cuando tú lo ves de cerca y te quejas, ya por supuesto eres un fascista. No es que seas un fascista, es que ves la realidad. Por eso ayer Rocío Monasterio estuvo bien cuando dijo, si ustedes quieren saber qué es esto de los MENAs, busquen en Google MENAs Batán. Claro. Entonces sabrán qué es lo que ha ocurrido en el barrio del Batán, claro, donde una serie de jóvenes apalearon a otro chaval para quitarle la cartera o el móvil. Sí. O el mismo día... Es lo que tú dices, si no convives con un problema, puedes considerar que no es tal problema. Claro. Y la gente cuando ese problema está en tu barrio, sí es un problema. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como nos han llenado, o los medios de comunicación intentan llenarnos la cabeza de realidad Mr. Wonderful, ¿no? Entonces... Pensamiento Alicia, le llama Gustavo Bueno. Sí, pensamiento mágico, ¿no? Que entren, ¿no? Que ya el Estado les irá asumiendo. Y que el Estado... Mire, es que, claro... ¿Qué ocurre? Que como esta gente, su solución, como la del hermano del ministro de Consumo, no, pues que se imprima más dinero. Entonces lo más sencillo, mandar a cada hogar español una impresora, oye, me voy a hacer la compra, ¿cuánto necesitas? 50 euros, pum, le das al botón, o sea... Y fabricas dinero. Es una cosa tan sumamente estúpida, y entonces yo creo que es muy importante decir, pues, por ejemplo, lo del dentista del señor Iglesias, yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con el argumento que tú decías antes. Sí. Es que me parece mucho más importante cuidar la higiene bucodental que no el hecho de que una persona se quiera cambiar de sexo. Entonces, porque el tema dental lo tenemos todos, el tema del sexo es una minoría que habría que hablar, pero lo que no puede haber es dinero para todos. Y entonces, claro, es muy fácil prometer dentista y no sé qué y no sé cuántos, pero es que tenemos que entender todos que el dinero no cae del cielo ni se imprime. Siempre que llegan elecciones llega lo mismo, se llama propaganda, cada uno la utiliza. Por cierto, hablando de propaganda electoral, nos están avisando de que se está enviando propaganda electoral a través de buzoneo de una serie de papeletas falsas del Partido Popular. Papeletas que incorporan el nombre de Toni Cantó en la lista. Como ustedes saben, finalmente Toni Cantó no va en las listas del PP, con lo cual si ustedes en su buzón reciben papeleta del PP pensando que es propaganda electoral del PP y que pueden utilizar esa papeleta para votar, la meten en su sobre y el día 4 van a votar con eso, cuando finalmente llegue el escrutinio anularán esa papeleta, será nula, no será válida porque no será una papeleta oficial, porque Toni Cantó no va en las listas del PP. Por tanto, si ustedes quieren votar al Partido Popular, asegúrense de que la papeleta del Partido Popular es esa y no figura el nombre de Toni Cantó. Toni Cantó simplemente no va
en las listas. Y entonces podrán comprobar que esa papeleta es auténtica. Porque no sé si a vosotros os ha llegado, pero a mí me está llegando ya por varios sitios de que están viendo esas papeletas falsas. A mí no me ha llegado, pero fíjate, yo lo que diría, yo no voy a hacer como hace Pablo Iglesias, o sea, yo no voy a decir, esto es una maniobra de la ultraizquierda, no, yo no sé quién hace esto. A lo mejor lo hace uno de Ciudadanos, o a lo mejor lo hace uno de Vox. O sea, quiero decir, que es que yo no voy a acusar directamente a la ultraizquierda de hacer esto. Pero yo lo que digo es que lo haga quien lo haga, si le logran identificar, espero que le detengan y que le metan un buen puro judicial, porque evidentemente eso es una manipulación, es burda, una manipulación burda. Es para quitar valor al voto de personas. Y es jugar con un tema tan importante en la democracia como es el voto. Entonces, esas personas que hacen ese tipo de estupideces o que intentan hacer ese tipo de trampas en las elecciones, espero que reciban, sinceramente, su merecido en la justicia. Me imagino, no obstante, que se estará investigando y que ya el resto de partidos, todos, porque querrán juego limpio, habrán avisado a la Junta Electoral para que investigue estos hechos, como bien dice Alex. A mí me llega el aviso por parte de particulares, que por varias vías me han advertido de ello. Evidentemente nos vamos a poner a investigar mañana mismo a ver si oficialmente tienen constancia de que existe denuncia, no la hay o qué está pasando. Claro, claro. La seguridad jurídica es clave de todo el sistema y más de un sistema electoral como el que ahora nos ocupa, ¿no? No, y además que últimamente, vamos a ver, lamentablemente hay gente que cada vez tenemos más incertidumbre ante el tema de las elecciones. Porque, en fin, después de lo que ha pasado en Estados Unidos, las elecciones Biden, Trump, que si no me equivoco fue el Washington Post el que terminó reconociendo que lo que decía Trump podía ser cierto. Bueno, si fue el Washington Post, también hay un extensísimo artículo, más bien ensayo como de 12 páginas en la revista Time. O sea, el Time dice, nosotros hicimos todo esto para... Oye, pero es que, quiero decir, ya hemos llegado a un punto en el que se hace algo. En este caso los republicanos lanzan la voz de alarma. Inmediatamente, por supuesto, se les acusa de no saber perder, de ser unos prepotentes, de conspiranoicos, etcétera. Oye, un mes después sale un informe por parte de los propios medios más partidarios de los demócratas, no pasa absolutamente nada. O sea, no, y date cuenta, aquí en España, los medios españoles estuvieron 4 años dándole caña a Trump. Y ahora, de Estados Unidos, de lo único que se habla es de el juicio a Floyd. O sea, ahora es que están hablando otra vez de problemas racistas y entonces van a venir. Cuando durante los 4 años de Trump hubo un incidente y un tiroteo que fue el de la discoteca. Todos los días se hablaba del presidente de los Estados Unidos, ahora ningún día se habla del presidente de los Estados Unidos, lo cual demuestra que había una campaña por dónde van de los intereses. Pues yo, Javier, espero que si a partir del 4 de mayo, y con esto yo concluyo, si salga quien salga, por lo menos este altavoz que aquí tenemos de Distrito TV, con nuestro director Javier Algarra a la cabeza, pueda seguir alzando su voz, porque es la mejor razón de la libertad de expresión que en otras cadenas no hay. Este es un foro de libertad y no tenemos miedo a la libertad y a las opiniones, por eso nos encanta. Carlos Lacaci, gracias por habernos acompañado. Gracias, Alex Navajas, por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro Luis Pedrosa, por acompañarnos. Javier, feliz noche. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que mañana les esperamos de nuevo aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación.
Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.